Un montonazo. En principio, estamos en un año que es clave, es un año electoral. Creo que nunca se le dio tanta importancia a unas elecciones de medio término como en este año. Y en ese contexto, te quiero consultar cuál es tu parecer con uno de los temas de la semana, que fue la reunión con la mesa de enlace, ¿sí?, entre el gobierno nacional y los referentes del campo, después de que el propio Alberto Fernández se metiera con el tema de las retenciones, pero después se resolviera que no se iban a subir las retenciones. ¿Cómo analizás esto que ocurrió? Empezando por el principio, cuando Cecilia Todesca habla de este tema, me parece que el periodista, en el marco de sus profesiones, que soy padre de una periodista, así que no digo de la labor, se mete el cuchillito un poquito más al fondo y se hace decir que no lo descarta el momento de las retenciones y genera una tensión sin ninguna necesidad con el campo. Es cierto que no descarta, y no, si está en el artículo 4 de la Constitución Nacional, puede hacer uso de eso para financiar el presupuesto de la Nación, con lo cual no descartarlo es lo que corresponde que diga, pero acá se ponen las cosas como se les antoja a cada uno. A ver, para Aníbal, discúlpame que te interrumpa. Te escucho medio mal, no sé si podrás correrte tal vez un cachito. Sí, me corro, a ver si se escucha mejor. Ahí va mejor. Bueno, el tema es que, bueno, Alberto lo que hace es ratificar, es decir, nadie dijo que no, pero la obligación que tiene el presidente es de encontrar algún sendero que garantice que los precios están a disposición de quienes, del hombre y la mujer común, del pueblo que lo necesita, y para ello necesita que se definan cosas concretas. Ya se había hecho con el maíz, una solución bastante interesante en la cual garantizaba que la intersafra uno tuviera cantidad y precio de maíz para los chanchos, para los pollos y para la vaca, y pudiera resolver de la misma manera los otros temas. En el caso específicamente de la carne, la complicación se hizo mayor por China comenzó a comprar carne con hueso, que no lo había hecho nunca, y eso se hace un demandante importante que paga divisas y que a los productores los incluyemos. Nosotros, que tenemos toda la vocación de que así sea, lo que pretendemos es garantizar la mesa a los argentinos y después ayudar para que se llenen de guita. Si nadie quiere perjudicar a ningún productor, que en definitiva trabaja mucho. Con el trigo pasó algo más o menos, se le da mucha bolilla, pero muchos no analizan el fondo de la cuestión del trigo, porque si vos querés fabricar 1 kilo de harina, necesitas 1,4 kg de trigo. Si vos querés hacer 1 kilo de pan, necesitas 0,96 kilos de harina. Si yo analizo que el trigo está costando arriba de los 20.000 pesos, 21, pongámosle así, hacemos la cosa redonda, 21 pesos el kilo estaría, 20.000 pesos la tonelada, 21 pesos el kilo. ¿Cuánto costaría entonces el trigo que yo necesito para hacer la harina, para hacer el kilo de pan? Bueno, multiplico 1,34, que sería de multiplicar 1,4 por 0,96, en 1,34 por 21 pesos el kilo, y me da 28,14. Quiere decir que cada kilo de pan que nosotros comemos tiene 28,14 pesos de trigo. ¿Por qué me lo cobran 200 mangos por el trigo? Claro. Entonces, la discusión tiene que ser un montón de cosas que se tienen que resolver. ¿Eso se resuelve de guapo? No. Nunca creí en esas cosas. Se resuelve hablando. La política es hablar. Y el presidente convocó a la mesa y ha hablado con ellos. A mí lo que me parece es que seguimos por ese defecto de hacer prensa pero no comunicar, y cuando salieron los productores comunicaron lo suyo de la forma que les gustó a ellos, y del gobierno nadie lo comunicó, y medio que era en llanta esa situación, pero la política es la correcta, el seguir hablando con los sectores, estoy de acuerdo. Sí, bueno, una de las preguntas que nos hacíamos todos es, digamos, el problema de las retenciones o la discusión en torno a las retenciones y tal vez también un cupo, que fue lo que se planteó, no estaba en la agenda, y de golpe el propio gobierno nacional fue el que lo instaló para después decir que no se iba a avanzar o que no había ganas de avanzar ahí. Tal vez fue un poco lo que vos decís, ¿no? Que del lado de los productores ganaron la mano. Para que el gobierno le diga a los productores, no voy a aplicar cupos de exportación o no voy a aplicar subas de retenciones, es porque evidentemente todos le garantizan que va a haber soluciones a la cantidad y al precio que necesitamos para que los argentinos lo paguen de más. Ninguna de los 3 puntos que nos está
están interesando en este caso, y entonces concluimos con algo que nos sirve a todos, ¿por qué no? O sea, fue una especie de estrategia para negociar otra cosa. Sí, es que va a tener que negociarlo siempre eso, porque el productor tiene todo el derecho al mundo de producir y de ganar dinero. Nadie hace esto por beneficencia. Claro. Lo que tenemos que mirar también, a contrario censo, es que nosotros, yo no soy el gobierno, lo digo desde el punto de vista de mi participación peronista en este tema, tenemos la obligación de garantizar la mesa de los argentinos. Bueno, tenemos que encontrarnos en algún punto donde nos sirva a los dos. O ninguno de los dos nos sirva, con lo cual también es una forma de negociar también. Claro. ¿Y cómo haces para garantizar eso, no? Pues se había planteado casi como que las retenciones son la única solución, o la suba de las retenciones son casi la única solución para frenar un poco el tema del alza de los alimentos. Vos recién mencionabas los acuerdos por la carne, por ejemplo, pero son cuestiones más de coyuntura, más del momento, no son cuestiones... Bueno, sí. Pero los acuerdos esos a los que hay que llegar, vuelvo a insistir, el artículo 4 de la Constitución Nacional dice que una forma de financiar el presupuesto nacional es con derechos de exportación y de importación, que no es otra cosa que lo que nosotros llamamos las retenciones. Sí. ¿Tiene habilidad para hacerlo? Por supuesto que las tiene. Es necesario, y yo creo que no, si acordamos con los sectores para que ninguno de los dos le valga tan mal, se puede hacer perfectamente. Y Aníbal, también te consulto en este mismo camino, porque evidentemente la cuestión económica es hoy una de las preocupaciones centrales. Hubo reuniones con sindicalistas y también con empresarios. Algunos de los empresarios convocados, porque eran invitaciones muy personalizadas, decidieron mandar a otros, ¿sí? Tal vez a unas segundas líneas. Digo, ¿esto también es un gesto de parte del empresariado? ¿Un gesto negativo? Sí, no, a mí no me satisface eso. Me parece que a la medida que también tampoco estaba sentado el presidente, no vamos a hacer esto, entonces puede ser que algunos se sientan tan importantes que necesiten ser o formar parte de las discusiones, parte del presidente, de que se sienta en la cabecera a discutir la política, qué sé yo, eso no puede mirar por ese lado, no le pedía el agua al río para mí con una situación de esa. Hay que sentarse y discutirlo. Descreo de que tantas mesas, me parece que esas cosas hay que sentarse a hacer política más claras, más contundentes de todos los días. Eso es lo que más me gusta a mí. Es mi formación peronista la política. Claro, claro. Y en este contexto, ¿cómo estás viendo al gobierno nacional de cara a las elecciones? El gobierno viene haciendo una gestión con dificultades propias de la pandemia, con dificultades propias de la bestialidad que hicieron estos 4 años que tuvieron él. Inútil y perverso que nos tocó del presidente, nos mostró que es capaz de quedarse con todo lo que puede para sí y hacer pedazo a la economía de los argentinos. Bueno, hay que repararlo todo eso, y eso no se repara con cositas, eso se repara trabajando fuertemente y mucha muñeca. Todo lo que hablamos hasta este momento no se hablaría si las cosas se hubieran hecho bien. Con lo cual, estamos hablando porque se hizo todo mal. Entonces, son tiempos muy difíciles. Pero creo que el gobierno ha pasado largamente lo aspirado o lo que se esperaba de él en un contexto de pandemia, ¿no? Es muy difícil observar las cosas así. Y en este contexto también te consulto, vos recién mencionabas un poco que salieron los productores agropecuarios a hablar instantáneamente después de la reunión y dijeron lo que a ellos les convenía más decir. ¿Crees que ahí también hay alguna falencia de parte de la comunicación oficial? En algún momento a mí me dijeron, la gente no necesita que le comuniquemos que va a estar mejor o que está mejor, se va a dar cuenta sola, pero ¿esto funciona así? Mentira, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. Si no sé quién lo dijo, no me interesa tampoco saberlo. Si alguien dijo eso, no sabe nada de lo que está haciendo en este país. El hombre y la mujer común que ven que hay una complicación con el tema de las retenciones y teóricos de cupo de exportación, y los productores que le piden al presidente sentarse en vez de tomar medidas de fuerza ni cosas que se parejan. Yo estaría pendiente de saber qué fue lo que pasó. Quiero saber que me cuenten cómo se soluciona ese tema. Con lo cual, hasta vería de buena gana que terminada la reunión, el representante del gobierno que el presidente elija y el representante de los productores se paren los dos ante una conferencia de prensa y hagan saber más o menos hasta dónde llegaron, y si siguen negociando, ¿qué siguen negociando? No lo veo de esa manera. Yo alguna vez critiqué siempre como una ley, yo no tengo esta vocación de hacerlo, que se hace prensa, pero no se comunica. Son dos cosas distintas. ¿Cuál sería la diferencia?
ustedes hacen prensa en todo caso, están contando lo que se da y lo que se dice. Yo tengo la obligación como gobierno, cuando me tocan, por lo menos en mi parte, o me tocaba como jefe de gabinete de ministros, el explicar con lujo de detalles de qué se trata y por qué vamos por ese camino. ¿Qué es lo que estamos esperando conseguir por ese camino? Claro. Son dos cosas distintas. Claro, como que ahora, porque a veces da un poco esa sensación, ¿no? Como que se es más comentarista de la realidad que protagonista de la realidad. Pero que es que cuando uno está en el gobierno tiene que contar qué es lo que se hizo y no como comentarista, porque pareciera que el comentarista tiene elementos que genera él propio, no tiene mucho más que eso, cuando el otro tiene la totalidad del informe. Y cuando tiene la totalidad del informe se conoce la parte valiosa que los otros están esperando conocer. Claro, claro. Sí, bueno, ahí creo que coincidimos un poco también todos. Te consulto en esta cuestión de ser comentarista, ¿no? Me pareció ayer que cuando tuiteó la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, comentó cosas que ya conocíamos todos, ¿no? Cómo funciona el lawfare en la Argentina, que existe la mesa judicial, que del macrismo, que existe esa connivencia con los medios de comunicación. Esto va también en esa línea que vos mencionabas, ¿no? Pero si va en esa línea que es lo que, si lo que la ministra trató de hacer es explicar lo que él a 1 año y 2 meses consiguió como diagnóstico, lo que quiere llevar a la práctica es eso, que lo haga. No estoy de acuerdo que se ponga a hacer eso. Estoy de acuerdo. Te consulto también una noticia que nos confirman recién algunos compañeros acá del Destape de último momento, que murió el expresidente de la Nación, Carlos Menem. No lo sabía. Sí, nos están confirmando en este momento ahí los compañeros del Destape. ¿Cómo lo recordás vos a él? Me da mucha pena porque yo lo quise mucho, Carlos. Estuve pendiente con su hija de la salud de su salud. Mucha pena, me da mucha pena. Después sí, lo he criticado tanto como he podido por sus políticas neoliberales, eso no es el peronismo, su adhesión a la UDA, que si no me equivoco es una sigla internacional conservadora que nada tiene que ver con el peronismo. Fuimos senadores nacionales juntos y yo le he pedido cariño. Conmigo tuvo gestos muy muy buenos. Me duele mucho. Si eso sucede cierto así, me duele mucho. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Fernanda Bonet te saluda. ¿Cómo va? Bien. Mi abuelita siempre decía, Aníbal, que una persona honesta debe serlo y además parecerlo. Yo que tengo escuchando todos estos años desde el episodio de La Morsa, por supuesto antes también, me pregunto cuán agotador y difícil es defender y demostrar la honestidad propia y del modelo que estás defendiendo. No es agotador, porque en definitiva, cuando yo fui al frente para decir todo lo que dije y hacer todo lo que hice, lo hice con honestidad, nunca lo hice de otra manera. En el medio de esto apareció Canal 13, La Nata, la producción de La Nata, el domingo, el prime time, un 2 de agosto, y pensé estar con esa porquería. Mis amigos me decían, salí a explicarlo, ¿a quién? Si Clarín y Nación no te van a dar bola, no te lo van a poner en ningún lado, va a pasar un montón de tiempo hasta que esto se muera, se pueda demostrar. Yo me tengo que volver loco, no, ya está. Ninguno de nosotros imaginaba que era el inicio del lawfare. Eso es lawfare, yo me comí el lawfare. Cuando va pasando el tiempo y aparecen todas las situaciones reales, te eximen de comentarios, porque no hay mucho para explicar. Todos los que fueron convocados a esta situación, empezando por los que están detenidos, salvo que la biología sea muy generosa, van a morir en la cárcel, a ellos les ponen plata y van a decir lo que se les lo que vos quieras que digan, porque están condenados, no tienen solución. A los otros, por ejemplo, este señor que trajeron del Paraguay, que nunca me acuerdo su dólar, necesito para el nunca me acuerdo. Pérez Corradín. Cuando lo trajeron, al tipo también le pusieron plata para que dijeran cosas de mí. Pero las cosas son distintas. Una cosa es que vos estés condenado a morir en la cárcel y otra cosa es que vos tengas que condenarte a vos mismo para condenar a otro. Entonces te dicen, no, Aníbal de la Morsa me lo dijo un muerto, por la duda, porque entonces incriminarse a sí mismo es un dolor de cabeza. Claro. Y eso fue desapareciendo hasta cuando un día ya se dieron cuenta que les convenía decir toda la verdad porque se quedaban pegados por todos lados y fueron ellos mismos con los que nunca tomé ningún tipo de contacto ni por mí ni por terceros, los que tuvieron que salir a decir lo que realmente había sucedido. Bueno, se resuelve, y sí, se resuelve solo. A mí me molestaba, y me molestaba un poquito, pero aunque yo no iba a bajar las manos, bajar los brazos para seguir peleando por lo que queréis de la vida, pero a mí no me mueven en la película,
sociedad. ¿Qué va a hacer? Aníbal, ¿cómo te va? Rinconet te habla. Con respecto a la Morsa y lo relacionás con el Lofer, esta semana salió un artículo en The New York Times criticando el lavallato, criticando a Sergio Moro, diciendo que se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia. Hay el Tribunal Superior de Brasil le dio la razón en un aspecto a Lula. Uno de los jueces incluso criticó a Moro, diciendo que era como la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental. Sí, ahora todo el mundo golpea sobre eso, pero hubiera sido interesante que ocurriera durante, digamos, cuando lo metieron en cana a Lula, por ejemplo. Desde la política... No, era imposible que sucediera, porque la vocación de ellos era sacarlo de la cancha y lo sacaron. Claro, exactamente. El general Vilas Boas, el mismo que dice que ellos fueron los que presionaron a la Corte. Claro. Están hablando de golpe de Estado, hablemos sin eufemismo, ¿no? Un golpe de Estado si ellos levantaban la comunica que ellos mismos le inventaron al propio Lula. Yo tengo muy en claro que en Brasil, si tuviera que votar o acercarme, y lo digo con mucho respeto, de un país soberano, mi lugar es al lado de Lula. Y lo que he visto es una catástrofe. Por esa misma razón tiene el fascista que tiene en este momento al frente de su gobierno, ¿no? Claro, a eso me refiero, es decir, Aníbal no era la Morsa, Moro no era el juez virtuoso que pensábamos, pero vos perdiste las elecciones, Lula no se pudo presentar, ganó de un lado Vidal, del otro lado Bolsonaro. ¿Cuál es la respuesta, o cuál debería ser la respuesta de la política, no solo a terminar con el juez Moro hoy, sino cómo haces para terminar con las consecuencias del Lofer? Porque Bolsonaro está ahí, digamos. ¿Cómo se hace para no solo hacerle juicio a Moro eventualmente, sino volver atrás con lo que esa ilegitimidad logró? A ver, sabes el respeto que te tengo. Me parece que no tiene respuesta a eso, porque es poco contrafáctico. La situación es lógica la que nosotros vemos. En el caso mío ya tienen una causa, se le va a juicio oral y público, no figuran ni una sola hoja de esa causa, están condenados, inclusive aquel famoso de la Morsa, y ya sabemos quién es y todo esas cosas. Sí. Pero ya sabemos que Lula no fue Lula, ya sabemos que no es lo que le inventaron, ya sabemos que Dilma no es lo que le inventaron, ya sabemos que Moro es una basura como tantos otros que colaboraron para estas cosas, ya sabemos que Lenín Moreno es otra basura que colaboró con este tipo de situaciones para impedir la participación de Rafael Correa. Conocemos, se ve, el mundo se ve estas cosas. Decía Abraham Lincoln que uno podía mentirle a todos poco tiempo y a muchos poco tiempo y a poco mucho tiempo. No se le podía mentir a mucho tiempo. Y esto nos ha pasado, sobre todo con tipos que son cero de formación y la mala utilización de esta porquería, porque en Estados Unidos también se usó el Lofer, con lo cual le fuimos todos víctimas de una situación. Y yo los invito a que analicen toda la campaña que yo hice. Si yo en algún momento mencioné a mis contrincantes, en algún momento me metí con ellos, yo hablo de lo que hablo todos los días, y la verdad me sentí medio pelotudo con los huevos en la mano, haciendo una campaña de esa característica, mientras estos tipos buscaban lastimarte, no solamente desde el pico, sino meterte en cana. Lo hicieron de casualidad. Carrió llevaba a un tipo, un narcotraficante, a su casa para que un tipo dijera lo que ella quería. Lo que pasa es que el tipo después se asusta y termina diciendo a la justicia lo que realmente sucedió, por la duda que le duplicaron la situación mala en la que se encontraba. Bueno, ya está, Retoreta sabe cómo hacer. Sí. Aníbal, te agradecemos un montón por estos minutitos con nosotros. Gracias a ustedes. Ahí lo escuchaban Aníbal Fernández, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, charlando con nosotros de absolutamente todo acá en el Destape Radio, en Alocarla, hasta las 12 del mediodía.